En este. Listo. Entonces, para los que van a ver esta sesión en diferido, bienvenidos. Estamos en la quinta sesión y vamos a hacer una oración inicial donde llamemos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar en esta noche reunidos. Gracias, Señor, porque has sido tú quien ha escogido cada uno de nuestros corazones con la formación que hoy estamos tomando. Hoy clamo al Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo, que vengas con tus 7 dones, con tus 12 frutos, que vengas a acompañarnos. Yo te pido que ahí le digas al Espíritu Santo, entra en lo profundo de mi entendimiento, de mi razón, de mi memoria, de mi espíritu. Yo te doy el permiso para que vengas a revelar, a enseñar, a instruir todo aquello que tú quieras explicar. Regálame la gracia de poder recibir más que en el entendimiento intelectual, en el entendimiento del alma, lo que tú me quieres dar para sanación de mi alma, cuerpo y mente, y también de todo lo que tú quieres que yo haga para servir a los demás con esta información. Cúbrenos y séllanos, Santa Madre de Dios. Y te saludamos en esta noche diciéndote, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Santa Hildegarda, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué alegría. También mucha alegría ver a Will acá. Óiganme, Will casi no ha hablado por ahí, pero Will, ¿quieres saludar? A ver. Hola, buenas noches. Por acá estamos hoy, bien emocionados por todo lo que vamos a aprender. Wilmary es nuestra logística y en Estados Unidos también pueden encontrar con ella todo el tema del electuario, la mezcla y bueno, varias cositas, ¿no? Que ahora sí ya estamos pendientes. Bueno, entonces, preguntas que vayan teniendo, recuerden que igual las pueden ir escribiendo, igual ya vi que entre ustedes son bien amigos, entonces se van respondiendo. Como que, y pues ahí vamos, listo, porque es un tema un poquito denso, así que espero con todo el corazón que cualquier duda que tengan, aunque yo no voy a parar la explicación, al final las podemos ver. ¿Listo? Voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si ahí se ve la pantalla. Espérenme. Ay, un segundo. Listo. Me voy con el chat. ¿Me confirman? Mi Will ahí se ve la pantalla, se ve la presentación. Súper. No se ven mis apuntes personales, ¿cierto? Ok, perfecto. Listo. No sé si por ahí está Angelito. Angelito, hoy, bueno, antes de iniciar la clase, de hecho, íbamos a dar un par de aclaraciones sobre la postura y sobre las opiniones del padre Luzón, porque sabemos que a muchos está inquietando. Entonces, bueno, no sé, ahorita les tengo varios apuntes sobre eso. Angelito, no sé, me habías dicho que querías también comentar algo. Ángeles, yo le digo Angelito a Ángeles, que es nuestra otra instructora. A veces me preguntan. Aquí te voy a reactivar el audio. Listo, ahí ya. Listo, digo, sí, aquí estoy. Y yo nada más quiero decir algo muy rapidito acerca del padre Luzón y la entrevista primera que tuvo con la doctora Inés Lobo, porque algunas personas me han dicho que sí, con cuáles libros son los que con los que me dirijo a ustedes. Y pues yo les he dicho siempre que mi primer libro que yo compré fue Adiós, tristeza y cómo superar la depresión. El segundo libro fue el de Sidias. Por eso yo les he dicho, no se queden nada más con estos libros de Estrelo, sino que vayan más allá. ¿Por qué? Porque cuando yo miré el libro de Adiós, tristeza y cómo superar la depresión, yo le hallé cosas extrañas,
Una, de que no hablaba de la Santísima Virgen y otra, que a pesar de que era ansiedad, depresión y tristeza, no hablaba de los sacramentos. Entonces, pero yo no me quedé allí, yo seguí adelante. Después compré el de Cibias y pues eso fue maravilloso, tener Cibias, conoce los caminos. Entonces yo le agradezco tanto al Señor, por Santa Hildegarda, también al doctor Estrelo. Me decían a mí que si sabía que era luterano, lo fui descubriendo con el tiempo, pero eso no impidió que yo siguiera adelante, porque mire todo lo que me había ayudado. Entonces, le doy gracias también he hablado un par de veces con la doctora Inés Lobo, no acerca de esto, una gran doctora también, y también se me hace muy bien, ¿verdad? Que nos enseñe qué es y qué no es, pero es para el bien de nosotros. Entonces, agradecida con Dios, con Santa Hildegarda y con Estrelo también, luterano, pero hay que orar por él, ¿verdad? A quizás al final venga también a los sacramentos y es lo que nos queda. Y yo no juzgo porque es una línea muy delgadita si uno entra a juzgar. Y Dios dice que así como uno juzga, nos va a juzgar. Solamente les quería decir esto. Mi primer libro fue ese, el segundo de Cibias, y, y sé que tenía que hacer y lo tengo que hacer porque también la gente me mira a mí y me pregunta. Entonces, es todo, doy paso a nuestra psicóloga Bella, que nos tiene grandes cosas este día. Muchas gracias, Angelito. Bueno, con respecto también a todo el tema de lo que mencionaba el padre Luzón, eran algunas críticas. Entonces, pues básicamente les decimos, uno, ahorita les paso los apuntes y al final les voy a hablar un poquito más allá sobre lo que decía el padre Luzón, que era una crítica no a Santa Hildegarda, sino al doctor Strillow, ¿sí? El doctor Strillow es un naturópata que se especializó en el tema de Santa Hildegarda, pero él es luterano. Entonces, hay muchas cosas en los libros del doctor Strillow, no de Santa Hildegarda, porque recordemos que, por ejemplo, la psicoterapia de Santa Hildegarda no la escribió Santa Hildegarda. Esto es una interpretación del doctor Strillow que nos hace la vida más fácil para interpretar Shivias, los méritos de la vida, causas y remedios, todo esto, ¿no? Unido a que el doctor Strillow es un naturópata médico que, pues, que lleva 40 años estudiando la medicina de Santa Hildegarda y la aplicó a todos sus pacientes. Entonces, él también da muchas cosas a nivel personal y entonces la crítica del padre Luzón era básicamente que no mezcláramos lo que dice el doctor Strillow con lo que dice Santa Hildegarda, ¿sí? O sea, hay veces hay gente que dice, ay, eso lo dice Santa Hildegarda, no, eso lo dice el doctor Strillow, ¿sí? Pero ya lo vamos entonces a ver al final, ¿listo? Vuelvo a compartir pantalla. Listo. Entonces ahí ya, ahí podemos ver. Entonces hoy vamos a ver la introducción a los méritos de la vida, la psicoterapia Santa Hildegarda del doctor Strilo, que es esta, ¿cierto? Que muchos de ustedes lo tienen. Está absolutamente todo basado en el libro de los méritos de la vida. El libro de los méritos de la vida fue un libro que además escribió después de Shivias y antes de Causas y después antes de Obras Divinas. O sea, primero escribió Shivias, después escribió los méritos de la vida, después escribió las Obras Divinas. Por lo tanto, hay muchas cosas incluso de los méritos de la vida que en simbología y cosas que vamos a ver hoy, que está en Shivias, ¿sí? ¿Qué pasa? Que son libros teológicamente densos. O sea, esto que hoy, por gracia de Dios, vamos a explicar es algo que de verdad a mí me toca ayunar, ponerme a rezar, investigar, irme a Shivias, pero justamente por eso estamos acá, para hacerles la vida más fácil, porque interpretar la teología hildegardiana es algo también de mucho Espíritu Santo. O sea, esto no sería posible sin el Espíritu Santo. Em, Ella siempre dice que todo, absolutamente todo, eh, lo explica por medio de una luz viviente. Aquí me equivoqué de imagen, se las tengo que cambiar, pero es una luz viviente. O sea, ella, todo lo que ve, ella nunca dice, sí, esto mejor dicho, yo viene por mí. No, todo es por medio de una luz viviente. Entonces, ¿qué son los méritos de la vida como tal? O sea, el espíritu de los méritos de la vida está en decir que aquellas cosas, es decir, aquellas cosas buenas que Dios nos tiene, todo aquello que Él ha creado para la eternidad de nuestra felicidad y plenitud. O sea, esos son los méritos y los merecimientos
que nosotros vamos haciendo alrededor de la vida, por eso se llaman los méritos de la vida, para evitar purgatorio, para evitar la condenación, para evitar incluso destruir el plan que Dios tiene con nosotros, porque, ay, esto se quitó, ¿sí? Se me quitó no, no se me ha quitado, ¿no? ¿Ok? ¿Se sigue compartiendo? Sí, ok, ya. Gracias. Entonces les decía, los merecimientos de la vida son aquellos méritos que nosotros vamos haciendo alrededor de la vida para mover nuestra voluntad humana y dejar entrar la gracia divina. Esos méritos no solamente son para evitar purgatorio, para evitar condenarnos, sino esos méritos son los méritos que vamos haciendo para que la gracia de Dios se haga más grande en nuestra vida y podamos ser más felices. Entonces, el libro de los méritos de la vida es una guía de cómo adquirir esos méritos que necesitamos en la vida a fin de evitar o reducir por medio de la penitencia cualquier castigo eterno, ¿no? La base de las visiones. Entonces, cuando hablamos de la base de las visiones, es que a partir de la siguiente visión que les voy a explicar, surge todo lo que es los méritos de la vida, todo lo que es. Y ella dice que en el centro del universo está un hombre que es el eje central. Ella siempre que se refiere al hombre en las visiones es Dios, ¿listo? O sea, pero es Dios hecho hombre. Claramente es algo que nosotros no entendemos totalmente con nuestra lógica humana, porque pues imaginarse a Dios es algo bien complicado, ¿no? Pero ella ve una visión en donde ella ve el mundo entero, y alrededor del mundo entero el eje central es ese hombre que es Dios, y Santa Hildegarda lo describe en sus visiones por medio de símbolos. Entonces describe sus rasgos, sus acciones, todo esto. Y cuenta que de su boca salen tres vicios que llevan cada uno una nube, tres vientos, perdón. Cuenta que de su boca salen tres vientos que llevan cada uno una nube de diferente naturaleza. Entonces, esos tres vientos, ¿cuáles son? Pues la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de cada uno de esos vientos sale una voz que hace contrapunto a los vicios, o sea, que se opone a los vicios, ¿no? O sea, de cada uno de estos vientos sale una voz que también fortalece nuestra gracia interior para no dejarnos guiar por los vicios. Entonces, a partir de esta visión, en donde Santa Hildegarda, o sea, aquí lo que vemos es el hombre, si vemos acá, aquí arriba hay una cabeza, abajo están los pies, alrededor están las manos, y esto y todo lo demás es el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo Dios Padre siempre lo abraza. Ese Dios Padre que está afuera, nada se le escapa, ni de sus manos ni de sus pies. O sea, no hay nada más alto que Dios, no hay nada más bajo que Dios, no hay nada más profundo que Dios, no hay nada más hondo que Dios. Y ese hombre que se ve ahí es abrazando todo lo que hay en alto, en bajo, en profundidad. Nada se puede escapar de ese hombre Dios, ¿no? Y de hecho, también el mal, porque aunque Dios no abraza el mal, tampoco nada sucede sin la voluntad de Dios. Dios siempre está presente en todo, y recordemos que eso ya lo vamos a ver. Dios siempre, como lo dice en Romanos 8:28, saca un bien de todo mal. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Entonces, ahí es en donde podemos ver esta primera visión, que todo lo abraza. Y dice que del norte, el norte ya vamos a entender, porque es muy importante que hoy podamos entender los cuatro puntos cardinales desde cómo lo explica Santa Hildegarda. ¿Por qué? Porque esos cuatro puntos cardinales van a definir la explicación de cada parte de los méritos de la vida que contextualiza a los vicios. Entonces, del norte, en esta visión, el enemigo se extiende una niebla en la que Santa Hildegarda ve una serie de imágenes alegóricas o mitológicas. Alegórico es mitológico, ¿sí? Entonces, en estas primeras 5 partes del libro, ella ve y describe 35 imágenes. Cada una de ellas representa un vicio, en el que Santa Hildegarda, pues, se extiende explicando qué es lo que vamos a ver un lunes por vicio. Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de todo lo que abraza eso, también están esos 35 vicios que vienen del norte. El norte es el enemigo. Después de presentar cada vicio, de la nube que brota de la boca del hombre, Dios, recordemos, sale una voz que habla de la virtud que se opone a cada vicio, refutando con argumentos
la forma en la que estos pueden ser vencidos con el recto proceder. Entonces, Santa Hildegarda explica la manera en que figura cada vicio en la vida de nosotros como un espíritu. Recordemos que cada vicio, si bien es algo que también tenemos que trabajar con nuestra voluntad y que hace parte de algo cognitivo, también cada vicio que vamos a ir viendo es un espíritu y tiene influencia espiritual en nuestra vida. Por lo tanto, comenta aspectos morales, su comportamiento, lo que le gusta, lo que no. Cada espíritu tiene una personalidad y una forma en la que lo podemos también vencer. Y cada uno de ellos es sustentado pues con citas bíblicas. Em, Ahora, la estructura del libro en esas visiones. El libro se divide en 6 partes. Entonces, la primera parte es el hombre mira hacia el este y hacia el sur. Por eso es muy importante que ahorita vamos a ver el significado de los puntos cardinales. O sea, Dios mira hacia el este y hacia el sur. Y aquí, en esta primera parte, se explican un grupo de vicios. En la segunda parte, el hombre mira al oeste y al norte y lo mismo, ya vamos a ver qué significa eso, tiene otro grupo de vicios. La tercera parte mira al norte y al este, otro grupo de vicios. El hombre mira al sur y al oeste, pero resulta que en esta primera 1, 2, 3, 4. O sea, aquí en las 4 primeras partes, segunda, tercera, aquí creo que me equivoqué, el hombre mira al sur y al oeste, pero en la quinta parte el hombre contempla la totalidad del orbe. Entonces, ¿qué sucede acá? Que en estas 5 primeras partes se termina con la exposición de como los castigos reservados y también las gracias reservadas a quienes cometan estos pecados a través de estos vicios y la penitencia que se debe realizar si queremos ser libres de estos espíritus que nos tientan con este vicio y evitar los castigos reservados con los que se peca con este vicio. Entonces, en las primeras 5 partes hablamos de cómo podemos enfermar con esos vicios, cuáles son las consecuencias de esos vicios, digamos que todo lo negativo en torno a esos vicios, pero en la sexta parte hablamos también es algo muy hermoso, o sea, la sexta parte es la parte favorita de los méritos de la vida porque ya no habla de vicios, habla del cielo, de los lugares reservados en las bienaventuranzas prometidas y en todo lo que el Señor promete, en esos méritos que vamos a tener aquí en la vida y después de esta vida terrenal, cuando nos contraponemos a esos vicios. Es decir, la sexta parte es esas promesas, esas gracias infinitas que vienen de decir, si tú practicas esta virtud opuesta al vicio, pues vas a poder gozar de muchas bienaventuranzas tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, ya que cada, perdón, cada parte, o sea, vamos a iniciar con la primera parte, que es el hombre mira hacia el este y hacia el sur, pero vamos a entender qué significa para Santa Hildegarda en sus visiones cuando el hombre mira hacia el este, hacia el sur, hacia el norte, todo esto. Entonces, simbología y puntos cardinales. El este o el oriente, en la cartografía y en la espiritualidad de Santa Hildegarda, o sea, en general todos los puntos cardinales no solo indican direcciones geográficas, sino que conforman un mapa espiritual y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Un mapa espiritual en la que ella se va guiando a través de sus visiones. Y esa inmensa figura del hombre que representa a Dios y el Verbo encarnado, es decir, Jesucristo, gira su mirada sucesivamente hacia las 4 regiones de la tierra a lo largo de toda esta obra, a lo largo de todas las visiones. Ella ve que el hombre va girando su visión alrededor de diferentes puntos cardinales, porque su poder, su providencia y su justicia abarcan absolutamente todo lo que es la humanidad y todas las etapas morales de la humanidad. Pero entonces ahora sí, el este o el oriente. En la cartografía medieval, o sea que también me tengo que ir a estudiar un poco qué significaba, no solamente para Santa Hildegarda, sino en la cartografía medieval, que era su época, el oriente o el este era el punto cardinal supremo, el símbolo de Cristo. Es decir, cartografía medieval también, ¿qué quiere decir? Patrística, ¿qué decían los padres de la iglesia respecto a qué significaba el este para ellos? Y significaba el punto supremo, es el símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque está el amanecer, que es en donde sale el sol, en donde sale todo ese renacer que Cristo viene a darnos y el nacimiento de la justicia y de la luz. Entonces, este punto supremo que representa el amanecer,
da origen a toda justicia, al nacimiento de la verdad, de la luz verdadera, que es Cristo mismo. Cristo viene a darnos vida, como el sol viene a darnos vida, y por este lado es que sale el sol. Entonces, mirar al este es mirar donde nace el sol. En la tradición cristiana representa a Cristo, simboliza el paraíso y el origen de la vida, y es el inicio, el nacimiento y la fuerza. Aquí se da esa fuerza por donde se vienen a romper tantas cosas como Cristo mismo. Recordemos que también en todo este tema de la cartografía medieval y de lo que decían los padres de la iglesia es que Cristo también es conocido como el sol, ¿no? O sea, el sol es Cristo porque viene a alumbrar, a dar vida y a hacer nuevas todas las cosas. El sur, en el sur, pues al mirar al este, el sur queda a la derecha y es el lugar del calor y de la luz plena. Simboliza el fuego ardiente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el sur es en donde se ve que el sol queda a mediodía. Entonces, el calor en sí mismo, recordemos, es el fuego del Espíritu Santo, que eso lo vimos en la segunda clase, y por eso ese fuego de mediodía en donde se pone el sol al sur representa también el Espíritu Santo, la justicia de Dios en los corazones de los fieles y el lugar donde la humanidad es restaurada con pleno fruto porque está ahí, cuando el sol de mediodía abarca a todo el paisaje. Y lo mismo pasa, cuando Cristo está en el medio, pues alumbra todo, ¿no? Entonces es la luz de la plenitud. Si el sol nace del este, durante el día se desplaza hacia el sur, como decíamos, en el sur alcanza su punto más alto y más fuerte, y es la plenitud, el calor y la vida. Y el oeste, que es el occidente, es el ocaso, es el final, el juicio, porque si el sol entra por acá, pues se oculta por el oeste, el occidente. Es el final de la vida en donde se da el paso del tiempo. Queda a espaldas del hombre, es decir, Dios, recordemos que el hombre es Dios en todas las visiones de Santa Hildegarda, y este queda detrás de él. Representa el ocaso de los tiempos donde las tinieblas de la muerte intentan apagar la vida, pero también donde se consuma la salvación de los fieles en la virtud de la fe y al final de la historia. Todo va alrededor del sol, ¿no? Entonces, cuando el hombre mira al oeste, al occidente, es porque también la virtud está bajando, es porque la humanidad se está apagando, es porque se está dando ese combate donde uno dice, bueno, no necesariamente entra el enemigo, pero ¿dónde me estoy apagando en esa parte, ¿no? Y muy importante, el norte. El norte, en Shivias, anteriormente, por eso para estudiar este tipo de cartografía también nos tenemos que ir un poco a Shivias, describe que las fuerzas del mal vienen del norte. El norte es el lugar donde falta la luz y hay más frío, soberbia y rebelión. Pero, ¿por qué el demonio está en el norte? La asociación del norte también es llamado Aquilón. Aquilón es un concepto que está en Shivias, en la primera parte, con que Satanás y el mal confunden, con que Satanás y el mal pues se revelan de Dios, ¿no? Entonces es una región de ceguera espiritual y de pecado a la que no llega la luz divina. En el norte no llega la luz divina, ya que el sol, el símbolo de Cristo, evita esa región por ser la sede del antiguo, que el antiguo seductor, o sea, que Luzbel, escogió para ir con todos sus ángeles caídos. Recordemos que el infierno, de hecho, según el catecismo de la Iglesia Católica, no es un lugar al que Dios nos envíe. Es un lugar de autoexclusión. Es decir, mi alma se autoexcluye porque no quiso aceptar la misericordia de Dios, porque no quiso aceptar los mandatos de Dios, porque no quiso aceptar el perdón de Dios, porque no quiso aceptar el amor de Dios, ¿cierto? Pero no es que Dios nos envíe allá, es un lugar de autoexclusión, como el mismo demonio se autoexcluyó. Digo, a mí no me parece esto, entonces necesito un lugar para estar sin tu presencia. Y ese es el norte, en donde todos sus ángeles caídos llevan. Y por eso se da la privación del sol, ¿no? Que es pues debido a que el enemigo escoge esta zona y por eso es eternamente fría, eternamente triste, es el origen del pecado y donde se da el poder. ¿Dónde se fundamenta esto? En las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, la soberbia de Lucifer
que es el origen de esta idea proveniente del profeta Isaías en capítulo 14, 13, 14. Cuando puedan, vayan y buscan este contexto del profeta Isaías, donde el ángel rebelde, Luzbel, en su afán de igualar a Dios, exclama, me sentaré en el monte de la alianza, en la ladera norte. O sea, él dijo, yo ya no quiero estar contigo, entonces yo escojo el norte para estar sin ti. Subiré más allá de las nubes y seré semejante al Altísimo. Esto lo dice Luzbel cuando se revela y en las Sagradas Escrituras, también especialmente en lo que se refiere al profeta Isaías y Jeremías, hay varios versículos de la Biblia donde el norte es aquel lugar donde está el enemigo. Entonces, eligió el norte para su propio trono y esta región quedó pues ligada a su rebelión y a su caída. En las profecías bíblicas, también como Jeremías y Ezequiel, identificaron sistemáticamente el Aquilón, que es el norte, como el lugar lúgubre donde Dios enviaría duros castigos y calamidades sobre el pueblo de Israel a causa de sus idolatrías. Entonces, por ejemplo, eso no está acá, pero en Jeremías 1:14, Yahvé dice, del norte se vienen derramando desastres y alcanzará a todos los habitantes de este país. En el capítulo 1 de Jeremías, ¿en qué consiste este capítulo? El capítulo 1 de Jeremías, Dios le muestra al profeta Jeremías toda su vocación, le muestra las dos visiones sobre las que se sustenta todo lo que va a hacer Jeremías, le muestra lo que Dios va a hacer a través de él en ese don de la profecía. Y en una de esas visiones, em, pues es la rama de almendro y la otra es ya el país hirviendo en el norte si no se convierten a causa de la idolatría. Y para Israel también, que lo vemos en el Antiguo Testamento, muchos ejércitos invasores, asirios, babilonios, entran desde el norte porque en esa dirección se convirtió simbólicamente para Israel el lugar de donde viene el peligro o la oscuridad, ¿sí? Entonces, es algo que también se fundamenta desde las Sagradas Escrituras y por eso acá podemos ver, pues, que, digamos que, por qué el norte es el lugar donde habita el enemigo. Entonces, para dar un resumen, para dar un resumen, encontramos que el este significa Cristo, resurrección, comienzo de la vida nueva. El sur es la iluminación espiritual, la madurez y la gracia divina. Cuando entendemos esta mitología medieval, también ayuda mucho no solamente a entender a Santa Hildegarda, que en este caso es nuestra base principal, sino a entender patrística. Es algo increíble. O sea, los padres de la iglesia, ¿qué nos quieren decir? Porque los padres de la iglesia hablan mucho sobre enfermedades del alma y también sobre vicios que posteriormente Dios le muestra a Santa Hildegarda, pero que, por ejemplo, ya antes habíamos mencionado con Evagrio Póntico. Y cuando entendemos estas visiones de esta cartografía medieval, se nos hace mucho más fácil entender cuando los padres de la iglesia nos dicen es que el hombre miraba al norte, el hombre miraba al sur, se los voy a explicar mejor. Entonces, el sur es la iluminación espiritual, la madurez y la gracia divina. El norte es la oscuridad o confusión espiritual, la soberbia, la rebelión, las tinieblas espirituales, la tentación, el alejamiento de Dios. Y el oeste o el occidente es el juicio, es decir, es el recorrido que da el sol, el mismo recorrido que nosotros damos alrededor de nuestra vida. Eh, nace, llega a su cumbre y después, cuando ya nuestra vida se apaga, vamos a tener que ir a un juicio. Pero además de esto, también es importante entender algo que habíamos mencionado previamente en la clase número 2, también de contexto, donde mencionábamos algunos elementos como el calor, la luz y el verdor. Entonces, el calor, que es el fuego del Espíritu Santo, es signo de vida, y eso está hecho en la página 170 en Los méritos de la vida. La luz, que es signo de la verdad, por eso ella decía que todo lo veía a partir de la luz viviente, porque ella veía una luz que le iba revelando todo en sus visiones y por eso ella decía, ¿cómo lo explico? Como una luz viviente, una luz que me da la verdad y la luz es signo de verdad. Todo lo que por eso al demonio no le gusta que lo desenmascaremos. Por eso muchos de ustedes han preguntado y han dicho, Mari, ¿esto significa combate espiritual, digamos, para nosotros? Y la respuesta, ¿ustedes están viendo esto en grande o en chiquito? Yo estoy aquí hablando y hablando y yo no sé si ustedes lo están viendo en grande. ¿Me pueden escribir?
¿Lo están viendo en grande o en chiquito? Todo esta carreta la vieron en chiquito. ¿Ustedes por qué no hablan? ¡Qué horror! A ver, ¿está en grande? Tú lo ves en grande. Ah, o sea, esta cosa la ven en grande, ¿cierto? Ok. Amigos, me iba infartando. Yo dije, ¿cómo así? ¿Listo? Entonces, eh, ¿en qué iba? Les decía que, em, bueno, se me olvidó, pero les está explicando estos elementos. Y después decía que el sur es el lugar máximo de calor que da toda esa fuerza vital que el alma necesita. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el sol esté en medio, que el sol esté aquí arriba, ¿no? Por lo tanto, el sur es exactamente, pues, el lugar donde Cristo tiene que habitar, en el medio para dar vida a todo. Em, y aquí, ahí, se me perdió la presentación. Listo ya. Entonces, decíamos que el sur es ese lugar máximo, ¿no? Entonces, Dios mira hacia la fuente de la luz, que es Cristo, naciendo de ahí. Ahí Dios alcanza su mayor plenitud, o sea, cuando Cristo es el centro, Dios mismo, porque son uno solo, alcanza su mayor plenitud. Y como Dios alcanza su mayor plenitud, pues ese fuego del Espíritu Santo surge. En la medida en la que Cristo está en el medio, Dios actúa mucho más y él ve, y cuando Cristo está en el medio y está la acción de Dios, porque Cristo está en el medio, el Espíritu Santo viene a derramarse con su fuego en plenitud. Y ahí pues todo se hace absolutamente fecundo, ¿no? Entonces, cuando Hildegarda dice que el hombre mira al este y al sur, quiere expresar que Dios está orientado hacia la luz y hacia la plenitud de la vida. Volvemos acá a esto. ¿Por qué? Porque ya entendiendo un poco mejor qué significa el sur, el este, mm, el norte, todo esto, ¿cierto? Entonces, ahora sí, vamos a irnos a, a saber, a entender un poco el contexto de lo que nos dice los méritos de la vida en la primera parte. ¿Listo? Entonces, a continuación, un segundo, les voy a compartir pantalla em, de esto. Mm. Ahí ven las dos, ahí, ahora no los veo a ustedes, un segundo. Ahí ven las dos imágenes, es que dejé de verlos. Ahí ven las dos imágenes, ¿no? Ok, un segundo entonces. Eh, Ahí ven el PDF, ¿sí? Ok, listo. Entonces, ¿para qué? Solo sí, perfecto. Ya dejamos de compartir eso. Entonces, aquí dice, primera parte. Como les dije, esto se ordena en 6 partes, ¿no? La primera parte va a contener los primeros 7 vicios, pero cuando nosotros leemos los méritos de la vida, en esa primera parte, para introducir a esos 7 vicios, entonces Santa Hildegarda dice, bueno, ¿por qué se agrupan en este? O sea, ¿por qué? Porque están todos agrupados en esta parte, porque no todos en una, tienen que ser 6 grupos. Entonces, cada parte tiene una introducción. Hoy vamos a ver la introducción de lo que es la primera parte y ella escribe lo siguiente en los méritos de la vida. Ya se los voy a ir explicando. ¿Listo? Entonces dice, esto lo copié y lo pegué de los méritos de la vida. Entonces dice, describe un hombre tan alto que alcanza la cumbre de las nubes del cielo. Dios, recuerden, el hombre es Dios. Y se extiende hasta las profundidades del abismo. Ahorita vimos la visión en donde pues no hay nada por debajo de Dios y no hay nada por encima de Dios. Y que representa a Dios, cuyos hombros están por encima de las nubes. Él está envuelto hacia el este y mira hacia el sur. Entonces, llegan unas tinieblas procedentes del norte, o sea, llegan unas tinieblas procedentes de qué? De algo que no, o sea, del enemigo. Básicamente, el hombre está en el centro de todo, pero él ve que llegan unas tinieblas, morada del diablo.
vacías de todo gozo y felicidad y llenas de malos espíritus que maquinan trampas para los hombres. El diablo exhala una niebla en la que se ven 7 imágenes. Esos son esos primeros 7 vicios que vamos a empezar a ver durante las próximas lecciones. Cada una de las imágenes hace alegoría a un vicio y sus características corresponden a las particularidades de este vicio. Pero de una nube sale la voz de una virtud que se contrapone a esta imagen y así con cada una de las imágenes se analizan sus detalles, sus significados y los aspectos morales relacionados con cada vicio y su comportamiento y su sentido. ¿Sí? Entonces, ahora, eh, listo. Volvimos a ver, solicitado denegar. Listo. Ahí pueden ver otra vez, ay, se me perdieron otra vez. Ahí no sé por qué se me perdieron. Qué vergüenza con ustedes. Bueno, pero igual me pueden escribir porque no los veo. Ahí ven otra vez la presentación, ¿cierto? Entonces, después de haber escrito, súper, gracias. Entonces, después de haber escrito la primera parte, que es el hombre mira hacia el este y hacia el sur, y que Santa Hildegarda describe como estos 7 vicios que vemos acá, en donde están ahí en esa primera parte, ¿cuál es la explicación de lo que acabamos de leer? Entonces, el hombre mira hacia el este y hacia el sur. Cuando el hombre mira hacia estas direcciones, significa que Dios se orienta hacia la luz, la vida y la plenitud del bien. El hombre gigante que vimos en las visiones, ¿sí? ¿Qué significa el hombre gigante? Vuelvo y les repito, que Dios lo abarca todo, alcanza las nubes y llega al abismo en el que está desde lo más alto hasta lo más profundo. Nada se puede salir de su presencia y él sostiene la creación. A veces decimos es que este problema como que Dios no lo mira, no, Dios abarca los problemas, es que en este vicio Dios me abandonó y como no, Dios abarca también tu humanidad en medio de sus vicios porque quiere abrazarlos para que nuestro amor a Él sea el impulso más grande para trabajar la virtud. ¿Qué más significa? El rostro resplandeciente es la gloria de la verdad. La nube blanca en su boca, de la que ahorita hablaba el texto, representa la palabra de Dios, la pureza, la sabiduría y la verdad, que quiere decir que estos vicios que nosotros vamos a ver en esta primera etapa van a ser vencidos como también con esa nube blanca que sale de la boca del hombre en esta visión, que representa la palabra de Dios. O sea, tenemos que trabajar mucho sobre las sagradas escrituras, sobre la pureza, sobre la sabiduría y sobre la verdad en este primer grupo. Las tinieblas que llegan del norte, que son, ya habíamos visto todo lo que significa el norte, incluso para las Sagradas Escrituras, tentaciones, oscuridad y frialdad. La niebla del enemigo, que ella decía, aquí veo 7 imágenes. Son esos 7 pecados capitales, algunos lo interpretan, pero son esos 7 vicios que llegan a causar en este primer grupo confusión moral, engaño espiritual, pérdida de la claridad interior. O sea, todos estos vicios nos van a tratar de llevar a la confusión, nos van a tratar de decir, oiga, ¿será que esto es lo que Dios quiere para mi vida? Esas imágenes en este primer grupo nos llevan a dudar de la pureza, nos llevan a dudar de la pureza no solamente sexual, sino la pureza del corazón. Em, la pérdida de la claridad interior es empezar a autojustificarse, ese famoso, no solamente el sincretismo, sino también como, ¿cómo es que se llama? El relativismo moral, ¿cierto? Donde uno dice, uno se compra ideas, uno dice, ¿será que esto viene de Dios? Usted ya sabe que eso no viene de Dios, pero nadie juzga a nadie. O sea, el hecho de que sea difícil para nosotros vencer un vicio, eso no nos hace que ya estamos condenados, al contrario, quiere decir que podemos seguir luchando para alcanzar esos méritos de los que hoy estamos hablando, para poder sanar tanto física, mental y espiritualmente, pero no nos podemos comprar ideas. Y en este primer grupo, esa pérdida de claridad interior es que nos compramos ideas. Es que uno dice, o sea, digamos, yo he tenido pacientes donde llegan y me dicen, Mari, es que, digamos, no sé, yo soy la amante de un hombre casado. Pues yo no soy nadie para juzgarte. O sea, gloria a Dios, estás pidiendo ayuda, pero discernir si ese hombre es para ti o no es para ti quiere decir que ya hay una nube interior, porque Dios no le va a dar un hombre casado a nadie, ¿sí? Entonces, muchas veces hay gente que, por ejemplo, se siente juzgada, que dice, no sé, yo les digo, digamos en Halloween, siempre les digo, a ver, celebrar Halloween es celebrar la muerte.
tú me estás juzgando, yo no te estoy juzgando, o sea, podemos convivir, abrazarte con todo el amor, pero esa es la luz de la verdad. Y cuando yo ya me compro esas ideas que justifican el no querer salir de un punto porque me cuesta, que no es, o sea, a todos nos cuesta, pero uno dice, el hecho de que me cueste no quiere decir que yo deje de llamar a las cosas por su nombre. Y eso es lo que nos explica entonces esta primera parte. Y después, ¿cuál es la respuesta de Dios ante todo esto? Según el texto que acabamos de ver. Cada vez que aparece un vicio, una voz de virtud aparece como una nube blanca. Esto muestra la lucha, el combate espiritual en el orden interior y la armonía que debe buscar el alma. O sea, Dios siempre, los vicios que son espíritus nunca, nunca van a ser más fuertes que, que como Dios nos respalda, nunca van a ser, porque es que a Dios nada se le escapa, por eso en la visión todo lo abarca, porque no es más fuerte que Dios, no es más grande que Dios. Hay gente que dice, ¿qué será más grande que este vicio? Dios. ¿Qué será más grande que esta melancolía? Dios. ¿Qué será más grande? Pero hace falta poner a Cristo en el medio, también sanando nuestras heridas que nos fracturan nuestra relación con Cristo, que eso lo iremos a ver, cada vicio incluso a veces fractura nuestra relación con Dios y por eso a veces dudamos de lo que Él puede hacer en nosotros. Y la purificación. Entonces, en muchas ocasiones Dios no castiga, son las consecuencias de nuestros vicios, de nuestras acciones. Y parte de reconciliarnos con Dios es que muchas personas dicen, pero Dios, por qué hizo esto en mi vida? ¿Cierto? O sea, como que nos enojamos con Dios y nos decepcionamos de Él, pero la verdad es que son las consecuencias de nuestras acciones y desafortunadamente las consecuencias de las acciones de otras personas que no tienen a Dios en el corazón a veces también nos salpican. Al primero que salpicó esas consecuencias de las acciones fue a Jesús. Al primero que lastimaron en las consecuencias de esas acciones fue la Virgen María. El primer, o sea, los apóstoles que murieron también mártires fueron los primeros. ¿Por qué? Y nunca se cuestionaron y nunca dijeron, pero es que Dios me abandonó. Sabían que son acciones de no son las consecuencias de no tener a Dios en el corazón. Y también todas nuestras acciones que están fuera de Dios van a salpicar a los demás. Nuestra soberbia no se queda solamente con nosotros mismos. Nuestra falta de amor a lo divino no se queda solo con uno mismo. Siempre, siempre salpica al otro. Y por eso es que dicen, no solamente son castigos, son consecuencias de una armonía que se rompe. Si tú haces daño, esa persona va a quedar herida y esa persona herida se le va a destruir su concepto del amor y así se rompe la armonía, ¿no? Entonces, también nos dice que en otras ocasiones las penas de la purificación ayudan a sanar el alma. Sí es verdad que hay otras veces donde desafortunadamente tenemos que pasar por situaciones difíciles donde no son consecuencia de nuestros vicios. Hay muchas situaciones difíciles que no es porque, claro, como yo tengo este vicio, entonces se me está dando esta enfermedad. Muchas veces no, porque entonces los santos, que muchos murieron enfermos, entonces diríamos que están también con un vicio y que estarían pecando constantemente y eso también es una herejía. Hay muchas, o sea, o decir que entonces, pues, si la Virgen María, ¿cierto? Que fue inmaculada, libre de pecado, de pecado original, entonces diríamos que si la Virgen María sufrió tantos dolores en su corazón, ¿eso era la consecuencia de algún vicio? Eso es una herejía, ¿verdad? Hay muchas cosas que Dios permite para la purificación. Hay muchas cosas que Dios permite para que no tengamos que pagar purgatorio en esta tierra, para que fortalezcamos nuestra confianza y para que hagamos méritos en esta vida, para ir a la vida eterna. Recordemos que nuestro objetivo final no es esta vida. Hay que empezar a, a trabajar duro, claro, pero a saber que nuestros afectos no están en esta vida. Entonces, esa es la respuesta de Dios en este primer grupo. ¿No? O sea, que no todas las penas son tampoco necesariamente porque yo cometí algo malo, porque lucho con este vicio, ¿no? Hay también cosas que unimos a la voluntad de Dios, que nos purifican, que nos santifican, porque si no, Dios Padre en su palabra no diría en la letra del contrato que aquí todos estamos firmando, diciendo, si tú quieres seguir en pos de mí, toma tu cruz y niégate a ti mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cruz redime, o sea, la cruz santifica, la cruz abre las puertas del cielo y no es posible ver un cristianismo sin cruz.
Entonces, no todo es causa de nuestros vicios. Hay cosas que sirven para nuestra santificación, para que ofrezcamos por las almas del purgatorio, para que volvamos a la armonía, para que esos méritos que decimos, sabes que yo en vez de quejarme por este dolor de cabeza, lo voy a ofrecer, Señor, y te lo ofrezco porque se rompa este patrón de alcoholismo en mi familia, porque se rompa este patrón de ira en mi familia. Y eso, Dios siempre saca algo muy bueno de todo eso. Entonces, todos podemos también alcanzar plenitud y conversión por medio de la virtud. Entonces, en esta primera visión, en esta primera parte, pues la vida humana, o sea, ¿qué es lo que pasa? Pues lucha entre dos fuerzas, que es el combate espiritual, los vicios que nacen de los engaños y del desorden del alma y las virtudes que restauran la vida interior. Es muy importante saber que para Santa Hildegarda los vicios no solo son pecados mortales, sino enfermedades del alma. A veces, o sea, y eso es el primero que habló de enfermedades del alma fue Evagrio Póntico en Patrística, pero viene Santa Hildegarda a mostrarnos y a recordarnos de una manera muchísimo más hermosa, que no solamente es por pecador, sino porque estoy herido, porque tengo que sanar mi relación con Dios, porque tengo que sanar mi relación con el hermano, porque tengo que sanar mi relación con el amor, porque tengo que sanar mi relación con la incertidumbre. A veces queremos sanar, saber todo, y eso es una herida en el entendimiento que tenemos, porque no todo se sabe. Y es ahí donde vienen también las enfermedades del alma, que pueden producir una confusión y un desorden interior, que por supuesto que también muchas veces se ve reflejado en nuestro cuerpo. Entonces, las virtudes, en cambio, restauran nuestra salud espiritual. Y por eso su pensamiento es muy cercano a lo que hoy llamaríamos una psicología espiritual. Por eso muchos dicen que es eh, los méritos, los méritos de la vida. Es un tratado completo de psicología desde el punto de vista divino, en donde se aprende a diferenciar qué viene de la parte espiritual y también qué viene de la parte humana. Entonces, también en esta primera parte, en este contexto de los méritos de la vida, Santa Hildegarda nos dice dos cosas muy importantes que vamos a tener en cuenta para interpretar la sanación de todos esos vicios. Lo primero es que Dios nos crea libres, y esto es algo hermoso. Y cuando decimos que Dios nos crea libres, es que es una premisa fundamental para que libremente sus hijos se adhieran a Él. Por eso no quiere el pecado, pero Él permite el pecado. ¿Por qué? Porque si no tenemos la opción del pecado, no lo elegimos a Él. No podemos decir que un ladrón tiene méritos por no pecar cuando está en la cárcel, tiene méritos por no robar cuando está en la cárcel, porque en la cárcel no tiene la opción de robar, ¿sí? No podemos decir entonces que tenemos un mérito cuando no hay combate espiritual, por eso se llama los méritos. Padre Pío decía algo maravilloso, y es que si supiéramos las gracias que se derraman en nuestro corazón, en nuestra alma, cuando nos sobreponemos a una tentación, y cuántas cadenas espirituales podemos romper negándonos a esa tentación, pediríamos tentaciones por montones, decía el Padre Pío, ¿sí? Pediríamos tentaciones por montones, porque Dios quiere que lo elijamos, y para elegirlo tenemos que tener la otra parte, ¿sí? Todo lo que nos propone el no elegirlo. Y por supuesto que no son castigos lo que hace no elegirlo, es que tiene que haber una diferencia entre si le entrego mi vida a Dios y no le entrego mi vida a Dios. Una persona que vive una vida en pureza, una vida en orden, una vida en verdad, tiene que notarse la diferencia de cuando lo hace, de la persona que no la vive de esa manera. Porque si no existe ese contraste, pues da lo mismo elegir a Dios que elegir al mundo, ¿verdad? Pero existe ese contraste. Y escúchenme, incluso para el amor humano, que también lo dice San Juan Pablo II, el mérito más grande del amor es la elección libre. El mérito más grande del amor es que yo, pudiendo hacer otra cosa, te elijo a ti. Y por eso no quiere el pecado, pero lo permite. Por eso permite el combate por amor. Y por eso no es libre quien solo sigue a Dios por favores, y tampoco es libre quien lo sigue solamente para sanarse. La libertad está en seguirlo por amor. Si de pronto aquí estamos buscando y decir, Señor, yo te prometo esta novena solamente si me sano, yo te prometo que voy a ir a misa todos los domingos, mejor dicho, solamente si me cumples este milagro, eso no es libertad, porque la libertad está en despojarme de todo aquello que yo estoy esperando de Dios,
sabiendo que todo lo que reciba de Dios va a ser bueno, aunque lleguen las pruebas, aunque lleguen las dificultades, que lo permite por un bien mayor. Ese bien mayor muchas veces se va a ver reflejado en esta tierra, sí, porque esos son los méritos que Él promete. Pero muchas otras veces ese bien mayor se va a ver reflejado en la eternidad, cuando tengamos que rendir juicio en el oeste, al final de nuestra vida, cuando tengamos que rendir juicio para, para que demos justificación. Por eso Santa Hildegarda dice que al final de la vida también cada uno va a poder justificar porque cada uno fue libre. Entonces va a decir, Señor, pues yo hice esto por esto, ¿no? O sea, no sé, el Señor incluso recibe nuestras justificaciones, pero hay que dejar de buscar a Dios solamente por los milagros que podemos recibir de Él, porque eso no nos da libertad. Eso es un Dios condicionado y cuando tenemos un Dios condicionado no nos sentimos amados porque no hay libertad. Entonces, preguntémonos, ¿cuál es mi condición para amar a Dios? Que se me cumpla este milagro, mi condición para la oración es esta. Eso ya es un vicio, por ejemplo, que hay que trabajarlo, pero que todos tenemos algo con que luchar. Y la segunda premisa es que somos imagen y semejanza. Tenemos un cuerpo material y un alma espiritual, un alma que es libre para decidir si nos queremos ir a la eternidad. Como dice Santa Teresita, empezamos a construir nuestro cielo en la tierra. El cielo no se construye cuando nos morimos. El cielo es el resultado de todo lo que hicimos aquí en esta tierra, esos méritos de los que nos habla Santa Hildegarda. El hombre, así desobedezca a Dios, él nunca renuncia a su obra. Él envía a todos los profetas a la ley antigua que después es reemplazada, ese Antiguo Testamento que después es reemplazada por Cristo, que viene a redimir en el anhelo de la casa celestial, porque nuestro fin último no es la tierra. Santa Hildegarda dice algo muy hermoso, y es que al demonio no le importa que nosotros suframos o no. O sea, él no quiere meterte en un vicio para que tú sufras. El objetivo del demonio con el pecado es lastimar el corazón de Dios. Por eso, entre más cerca estamos de Dios, muchas veces también somos más tentados, porque a Dios le va a doler muchísimo más que en medio de ese amor que estabas teniendo hacia Él, te niegues. O sea, el verdadero objetivo del demonio no es que ni siquiera que tú peques porque tu alma se condene o se salve, a él no le importa el estado de nuestra alma. El objetivo del demonio es causarle sufrimiento al corazón de Dios. Por lo tanto, lo que más le repudia es cuando hacemos felices a Dios con nuestros méritos, con nuestras obras de amor. Y pues también nos dice que todo hombre posee la ciencia del bien y del mal y que por eso será examinado y juzgado en el oeste, que es donde se oculta el sol, donde se oculta nuestra vida. Pues cada hombre tiene libertad de decidir y justificar lo que hizo con su vida y con sus acciones. Finalmente, ella nos dice, si desea ir a su Creador y orientar su vida y obras hacia Él, alcanzará los gozos de las mansiones celestiales. O sea, si nosotros queremos, decidimos ir a Él, pues esa decisión nos llevará al gozo de la vida eterna que ninguna lengua humana puede explicar. Y si no lo decidimos, si no tomamos la decisión de seguirlo, verá eternamente las penas del infierno, donde no hay ninguna esperanza de gozo o salvación, ya que el sol verdadero no lo alegra con su encanto ni derrama sobre ellos la claridad de su fulgor. Entonces, ay, se me olvidó. Entonces, vuelvo acá, perdón, lo último. Entonces, acá, cuando me devuelvo, ¿qué vemos en esta primera parte después de interpretar todo esto? Vamos a ver 7 primeros vicios, que son amor a lo mundano, amor a lo divino, que se contrapone con nuestra virtud, que es amor a la divina. Trae ciertas consecuencias para el alma, como sea el combate espiritual, como el amor a lo mundano, también desde la psicología, podemos comprobar que a veces nos causa tanta ansiedad la petulancia, que combatimos con la virtud de la disciplina, la diversión vana con la virtud de la modestia, la dureza de corazón con la virtud de la misericordia, la pereza con la virtud de la victoria divina, la cólera que combatimos con la virtud de la paciencia y la necia alegría, eso que nos da alegría, lo que no nos da, o sea, pues como lo efímero, que todos en algún momento lo hemos tenido, con el deseo de Dios. ¿Sí? Entonces, esos son los vicios que vemos junto con esta primera parte que a qué hace referencia a todo aquello que, como decía en la introducción de esta primera parte, nos nubla el entendimiento, nos nubla
la capacidad de discernir para tomar decisiones, nos nubla la pureza de intención, y eso trae toda una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, acá, pues, hemos dado contexto a esta primera parte de la introducción y cómo los méritos de la vida en esa mitología nos hace entender lo que es el norte, lo que es el sur, lo que es el oeste, lo que es el calor, lo que es el frío, en todo esto que vamos a ir viendo para entender. Ustedes igual no lo tienen que entender, pero la idea es que pues podamos aprender a leer patrística, ¿sí? Y sé que hay muchos que se preocuparán y que dirán, Mari, es demasiada información, esto me aturde, pero ¿quién los va a evaluar? Nadie. O sea, ¿por qué se aturden? O sea, aquí nadie los va a evaluar. Es simplemente, o sea, uno dice, pero es que Mari me aturde. O sea, ¿a quién le tienen ustedes que rendir cuentas con esto? A nadie. Entonces, dejen de estresarse, que lo que entra en el alma y el esfuerzo que hacen por entender cada vez más a Dios desde la formación es lo que nos va a permitir sanar tantos vicios que enferman nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. En cada vicio vamos a ir viendo las enfermedades que se van también en el alma incrustando ahí, ¿no? Em, bueno, quisiera saber. Sí, antes que darles la palabra a ustedes de pronto para alguna pregunta y explicarles lo que decía el padre Luzón sobre estos libros, quisiera, bueno, me dicen el libro, todo esto está en los méritos de la vida que está en la biblioteca virtual, ya se lo subimos, ¿eh? En la biblioteca virtual que ustedes tienen ahorita, vuelvo y la subo. Hoy les subo otras cosas además con esta presentación y las otras se las subo a la biblioteca virtual, pero ya los méritos de la vida está ahí. Quisiera saber, antes de darles aquí, si la doctora Nora, les voy a abrir el micrófono por si acaso quieren abrirlo. Ángeles, ay, Angelito se fue. Ángeles, no la veo acá. La estoy buscando, pero no la veo. O Wilmary, quisieran, nuestra logística, quisieran, no sé si se me escapó decir algo, si quisieran complementar con algo. Doctora Norita, Bueno, no, no en cuanto a los méritos de la vida o a lo del padre Luzón. Los en méritos cuanto a de los la vida méritos de la vida. Ujú. sí, los méritos de la vida es maravilloso porque a veces uno como que siente que no entiende y las palabras, como decía Mari, alegóricas, pues mitológicas que ella usa, sí hay que pedir mucho Espíritu Santo. Pero lo que a mí más me ha gustado de los méritos de la vida o que más me ha, como decimos, abierto los ojos, es ver que siempre hay esperanza. O sea, está el vicio que sabemos que es un ángel caído, pero Dios nos da también esa virtud, ¿no? Ese ángel que nos va a ayudar, que nos va a dar la fuerza si somos dóciles, porque cuando ella describe en cada vicio las penas de purificación, es horrible. O sea, pensar uno de que uno si no corregimos ese vicio, o sea, si no vencemos con la virtud a ese ángel caído, pues esas penas de purificación son horribles. O sea, cuando uno lee en el detalle el fuego, los gusanos, todo esto, y como decía María, a veces uno puede decir, bueno, yo no quiero ir al infierno, pues yo no creo que nadie quiera ir al infierno, pero hay que hacerlos por amor a Dios, que Santa Teresa lo decía, ¿no? Que no, bueno, no sé las palabras exactas, pero ella decía eso, que nada le mueve, sino el deseo de amar a Dios y no el temido infierno, pues lógico, no queremos ir ahí, pero es más el amor de Dios y el gozo de que tenemos la esperanza y como decía Mari, que Él nos ha hecho libres para elegir a dónde queremos estar. Y nuestro corazón no va a descansar hasta que estemos con Él y por supuesto nuestra alma, ¿no? Así que es Totalmente. maravilloso poder, y Dios ha dado la gracia y es un regalo a través de Santa Hildegarda, pues poder conocer esto y cambiar, o sea, porque qué maravilloso es que estemos todos en el cielo, allá con Dios, alabándolo hasta el No, infinito y más allá, como dice. es algo hermoso. Así De hecho, Santa que, Hildegarda en la sexta parte, que no la hemos visto, habla de la comunión de los santos, ¿sí? ujú, O sea, que es la comunión de los santos, es como,
entre todos los santos intercedían por ellos y cómo se da esa comunión, ¿no? Entonces, ustedes oran por mí, yo rezo por ustedes, unos mortifican por algunos, otros por otros, y esa es la comunión de los santos. Santa Teresa decía algo precioso que estabas diciendo ahora, y decía, no me mueve mi Dios, no me mueve mi Dios para quererte el infierno que me tienes, el cielo que Ujú, me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar ujú, por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz ujú, encarnecido, muéveme en tu cuerpo tan herido, muéveme tan fuerte como puedes, muéveme porque sea el amor de tal manera que aún si no hubiera cielo yo te amara y aún ujú. aunque hubiera infierno yo temiera de ofenderte. ¿Sí? Eh, Amén. eso es lo que tenemos que aspirar. Ujú, Eso es lo que tenemos que aspirar. Entonces, antes de abrir totalmente un momentico los micrófonos, em, resulta que, pues aquí ya hay algunas cosas que no solamente las decía el padre Luzón, sino que Doc, decíamos incluso, pues la sesión pasada, que no nos pudiste acompañar, algo muy importante, y es que me encontré algo en mis pacientes, y que algunos están aquí, menos mal, no digo nombres, pero es que, hola, se toman los vicios de Santa Hildegarda para diagnosticar a todo el mundo y decirle, tú eres duro de corazón y por eso estás enfermo. Tú eres, tú sufres de amor a lo mundano. Y por, ujú. hombre, o sea, tenemos que aprender esto para amar, ¿sí? Y para convertirnos nosotros y para poder impulsar a otros a enamorarse del cielo. Pero ustedes se imaginan, usted estudiando Santa Hildegarda, que por allá su discurso, o sea, te vas a condenar si sigues así. ¿Qué es eso? O sea, ¿sí? No, no, hay que tener misericordia y dejen de andar diagnosticando a todo el mundo, ¿sí? Con los vicios que vamos a ver, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Entonces el padre Luzón también hacía una crítica, vuelvo y digo, las críticas del padre Luzón no son a Santa Hildegarda, de hecho él es bien amigo de Santa Hildegarda, ¿eh? Son a el doctor Strilo y tampoco lo condena, ¿sí? O sea, de hecho su amiga es un poco más dura, el padre dice, no, no, tampoco te he dicho que quemes todo. Tampoco lo condena, él no lo juzga. Pero el primer punto es que eh, en los libros hay algo que se puede interpretar con algunas cosas de nueva era. ¿Qué se puede interpretar? Primero, no podemos configurar nuestra existencia volviéndonos independientes y diciendo que todo lo podemos alcanzar por nuestros medios, porque siempre dependemos de la voluntad de Dios. Entonces, hay veces que los libros de Strilo lo que hablan es como una lista de pasos donde si tú alcanzas esta virtud, te vas a liberar de esta enfermedad. Pero, o sea, es verdad que podemos sanar nuestro cuerpo con las virtudes, pero justo ahorita estábamos hablando que también es verdad que, o sea, que existe la purificación, que existe la voluntad de Dios con un bien mayor y que es ahí donde decimos, Señor, ¿tú qué puedes sacar? O sea, tú me prometes que de todo mal vas a sacar un bien mayor, ¿no? O sea, no todo es hago y tú me das como si fuera, bueno, ya soy ordenado. ¿Qué sigue, Señor, no? O sea, dame mi recompensa. Eso sería algo así como que no nos hace libre el amor de Dios. Segunda crítica es que le faltan las referencias a la gracia de Dios para alcanzar esas virtudes. Dice que se pueden alcanzar las virtudes con ejercicios mentales. Y eso no lo dice Santa Hildegarda. O sea, de hecho, que a veces también, incluso ni siquiera solo la nueva era, sino que la psicología conductual es como, mentalízate que puedes alcanzar esto, cambia tu pensamiento con esto. Hombre, a veces sabemos que los vicios, así como son entidades espirituales, tenemos que alcanzarlos por gracias espirituales. Y eso no viene de nosotros. O sea, si tú eres una persona ordenada, yo soy ordenada. Sí, no, no, hombre, yo esta inteligencia que me mando, no, o sea, eso viene por Dios, o sea, eso viene por la gracia de Dios. No le quitemos los méritos a lo que no hace parte de nosotros, sino que viene de Dios. Otra crítica es que el concepto de virtud que manejamos los católicos es aquel hábito que se construye a través de los actos repetitivos con la gracia de Dios, no solamente con la actitud mental, que es a veces pues algo de lo que dice el doctor Strilo. También habla que en sus libros esto es delicado y es importante que lo tengan en cuenta. Los libros son muy buenos, ¿eh? O sea, además es la persona que más ha estudiado esta literatura, pero hay que tener cuidado. Y dice, em, dice, el doctor habla en sus libros que cuando se están en comunión con ese centro de sanación interior, él habla de un centro de sanación interior, ¿no?
en donde no se experimentan dolores ni sufrimientos, cuando para la Iglesia Católica, pues tenemos muy claro que también el dolor redime y que se une al plan de Dios para nuestra salvación. Entonces, Dios no es un centro de sanación al que yo voy y digo, voy a ir a ese lugar, ya, pum, me sano, ¿cierto? No, Dios no es un centro de sanación ni un medio para alcanzar todo lo que queramos, o sea, no es un banco transaccional. Por eso la voluntad de Dios también incluye el no. Y esa voluntad, aunque no nos guste, es perfecta, es buena, es agradable. Y cuando nos unimos a la voluntad de Dios, pues grandes cosas pasan. Y es aquí donde debemos de estar siempre dispuestos a lo que permita su voluntad, pues para nuestro bien. Si yo me pongo brava con el no de Dios, pues ya por ahí quiere decir que no confío en Dios. Y si no confío en Dios, pues ¿para qué le pido? Y si no le pido a Dios, pues ¿cómo enfrento mi tristeza? Bueno, es una cadena donde se rompe la armonía, ¿no? Y después también decía pues que el doctor es naturópata, no médico como tal, y aunque sí tiene muchas cosas de la medicina, pues sabemos que la medicina natural a veces incluye también mucha nueva era y hay que tener cuidado con eso, ¿no? De no ir a endiosificar los elementos de la naturaleza que con tanto amor Dios nos ha revelado en Santa Hildegarda, que el que tiene la obra es Él, no como lo propone la nueva era. El doctor también dice que con la paciencia se pueden curar más de 20.000 enfermedades autoinmunes, cuando la paciencia es una virtud en la que muchas veces también esa paciencia no es solamente para curarme, esa paciencia también es para llevar la cruz hasta la eternidad, porque no hay santidad sin cruz. Y la paciencia no es solamente para decir, tengo paciencia para ver cuándo me sano, también tengo paciencia para llevar esto con amor, no solamente para aguantar y resistir y reventarme, sino para llevarlo con amor. Y ya ahí dice, ni las virtudes son el único remedio, ni la voluntad lo cura todo, porque todos estamos sometidos a la voluntad de Dios. El Padre Luis dice algo muy cierto, y es que hay mucha gente que puede caer en un sentido de culpa grave. Por eso ustedes tienen que tener cuidado con qué le van a decir a la gente lo que aprenden con los vicios, porque alguien les puede decir, ay, es que mira, es que yo tengo este problema, y es, seguro es porque tú tienes este vicio. Ah, seguro esa enfermedad es porque tú tienes este desorden interior. Hombre, el sentido de culpa, o sea, el sentido de culpa que se genera en la persona, no, o sea, uno tiene que tener sabiduría, el amor de Dios también para saber expresar eso y por eso el Padre Luis no estaba tan de acuerdo con eso, porque andamos diagnosticando a todo el mundo y eso no es de Dios. Em, y por eso él dice, no hay una relación directa entre el vicio y la enfermedad, aunque es de saber que los vicios sí pueden llevar a las enfermedades, pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando le digo a alguien a la deriva que la causa de sus enfermedades pueden ser o sea, un vicio y ya sin ir a mirar otras cosas y otros, podemos pues causarle algo destructivo interiormente, ¿no? Y algo también que dice es que él propone técnicas de introspección que son como anestesia emocional, donde evadimos el dolor. Y el dolor es redentor, pero el dolor también es algo que nos lleva a Dios. ¿Cuántos no hemos llegado a Dios por el dolor, ¿no? Por una situación difícil? Dice Padre Pío, bendita la crisis que me tiene de rodillas frente a ti, Señor. Y esto a veces se omite un poco. Em, la tabla de las enfermedades que está vértebra con tal, eso es del doctor Strillow. El padre dice, a ver, yo no estoy diciendo que esto sea satánico, quiere decir que esto no lo dijo Santa Hildegarda, simplemente es una tabla que él como naturópata creó, pero no lo ha dicho Santa Hildegarda. Y la última crítica que le hace es que hay una confusión entre los factores psicológicos, emocionales y espirituales. O sea, a veces como que el doctor Strillow de pronto a veces no es tan claro entre lo que viene, puede venir de Dios y entre lo que puede venir de mí. Y recordemos que existen, pues, factores emocionales que se tienen que trabajar desde la parte psicológica, a factores espirituales y factores físicos, ¿no? O sea, factores netamente físicos, en donde, pues, finalmente algo muy sabio decía, no siempre tenemos que saber el origen de una enfermedad. Hay algo y es que el ciego de nacimiento en las Sagradas Escrituras decían, Señor, ¿por qué tengo esta enfermedad? Y Jesús no dio respuesta. Jesús no dijo, no, es que es porque viene de tus papás. No, o sea, porque tengo esta enfermedad. Bueno, porque Dios tiene un propósito con eso. Y eso es algo que no siempre lo tenemos que saber todo, que el padre decía, a veces tenemos que tener cuidado en la literatura donde tengo esta enfermedad, me voy a buscar necesariamente porque la tengo. Unámonos a la voluntad de Dios de forma libre
ahí ya poco a poco Dios nos irá diciendo cómo podemos sanar. Claro que se puede sanar porque quiere venir a sanarnos, pero no desde el punto de vista de suprimir el sufrimiento, sino el dolor redentor. Respecto al padre Luzón, no sé, doctora, si de pronto tienes algún otro apunte. Bueno, sí, yo me uno a todos los comentarios que tú has hecho, Mari. Es un análisis muy preciso. Lo que yo podría rescatar de él como médica y es dándole honor a toda la experiencia que él tiene en la parte clínica, viendo pacientes. Pienso que él ha hecho estas asociaciones con base en la casuística que él tiene. Entonces, porque sí hay muchas enfermedades en la medicina, empezando por ejemplo por las enfermedades autoinmunes, que es como un, una categoría que realmente la ciencia no la hemos podido definir, porque es como un poquito de todo, ¿no? Y entonces sí, sabemos que es el cuerpo que rechaza al cuerpo, pero es que hay muchas enfermedades autoinmunes que no tenemos ni la causa ni la cura. Entonces, yo lo que rescato de él como científica o como médica sería eso, como la relación que él hace y de pronto, sí, porque a veces uno dice, bueno, yo sufro de la presión, voy a decir X enfermedad, sufro de la presión. Bueno, la presión, su origen puede ser las arterias del corazón que se ponen un poco tiesas, las arterias del corazón que se tapan. Entonces hay que relacionarlo también con el estilo de vida. Entonces ahí pasaríamos a evaluar los vicios, ¿no? Cuando hablamos de la dureza de corazón, puede ser que si tú eres egoísta, si tú no eres generoso, entonces eso va a afectar tu corazón como órgano, porque estás poniéndole unos sentimientos que va a generar o unas conductas que van a generar catecolaminas, que van a generar adrenalina, que van a generar estresores. Eso por decir la enfermedad que es muy común, como la hipertensión. En caso de la diabetes, podríamos irnos más allá del trasfondo de por qué el azúcar se eleva. ¿Sí me entiende? Entonces, si yo tengo glotonería, si yo tengo ansiedad, sabemos que la ansiedad sube el cortisol y que va a generar problemas metabólicos. Entonces yo rescato de él esa parte. Yo pienso que él en 40 años de experiencia, él ha querido hacer como esas asociaciones y como te digo, apenas hablé de las autoinmunes, de la presión y de la diabetes. Podemos hablar también del cáncer, que es un desorden en la reproducción celular. Entonces son cosas que estoy totalmente de acuerdo con el análisis que tú hiciste, pero rescato de él desde la parte médica, científica, como esas cosas, que a mí como médica me ha ayudado a entender muchas cosas. No le, desafortunadamente, como decía Ángeles al principio, él no es católico. Entonces, se pierde toda esa maravilla y ese bálsamo y esa sanación que tenemos a través de los sacramentos, a través de nuestra Madre amorosa. Entonces, sí hay que ver el libro con cuidado, tomar lo que la santa nos dice y que él, como digo, en su experiencia ha querido explicar, como aterrizar a un plano más, pues, como más humano, más entendible, ¿no? Pero lógico, no caer en la nueva era ni nada de esas cosas, porque la misma santa dice, tómense los remedios, si Dios quiere, sanará, y si no, pues no va a sanar, porque el sufrimiento es redentor. Y lo importante es que en ese periodo de enfermedad y de sufrimiento podamos encontrar la salvación de nuestra alma, porque este cuerpecito, 60, 70, 80, algunos 90, el año pasado tuve un paciente que cumplió 100 años, pero ese es uno en, imagínate, ¿sí me entiende? Entonces este cuerpo se va a quedar aquí, que es el medio para nuestra salvación, para la salvación de nuestra alma, que es lo que realmente importa. Entonces, ese sería como mi comentario, mi aporte al video del padre y la reflexión que hace la doctora Inés. Súper, Doc. Yo también
rescató mucho, o sea, y de hecho el mismo padre lo decía, o sea, porque decía, entonces los quemamos, decía, no, bobo, o sea, también ha hecho mucho bien en el estudio, ojalá, hay que rezar por él, por el doctor, y además, pues, ojalá algún católico se hubiera dedicado a estudiar todo lo que ha estudiado el doctor Strillo en la medicina de Santa Hildegarda, de verdad. Dios también se ha valido de eso y es una bendición. Yo me baso mucho en la psicoterapia, en adiós tristeza, es una herramienta muy grande, teniendo los cuidados indicados. Y aquí preguntaban algo y era como, miren, por eso es muy importante que ustedes vean estas clases de introducción, porque Santa Hildegarda sí habla del cosmos, Santa Hildegarda sí habla de el hombre que mira al este, todo esto. Y cuando no lo sabemos interpretar, decimos, no, esto es nueva era, ¿sí? No. Hay cosas que son propias del doctor Strilo como autor, o sea, que uno dice, se pueden interpretar como nueva era, claro, como lo que decíamos del poder mental y eso. Pero hay otras que son propias de Santa Hildegarda en mitología, que si nosotros no conocemos, o sea, no aprendemos de esta mitología, podríamos decir nueva era. La nueva era se le ha robado toda la iglesia. Yo estuve muy sumergida en la nueva era y en una de esas baños que me hice o cosas así, me mandaron a llevar medallas de San Benito. Me dice, no, ya no vuelvo a comprar medallas de San Benito porque son nueva era. No, las utilizaban para santería. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Pero también el don que Dios nos da en la naturaleza, pues es algo maravilloso. Bueno, voy a abrir micrófonos. O alcen su manito, de pronto alguien que quiera hacer un comentario o algo. Vamos a dar 10 minutos. Un comentario que quieran hacer. em, de pronto, una pregunta que quieran hacer antes de irnos y de hacer la oración final. Aquí estoy leyendo sus preguntas también. Recuerden que pueden levantar la mano aquí en Zoom para poder hacer preguntas. Amorita Botello, qué gusto. Aquí ya te abro. Listo. Tienes que activar el micrófono. Ya. Ay, ya. Hola, Dios le bendiga. Mucho gusto en poder hablar con ustedes. Gracias por transmitir tanto conocimiento, muy bien explicado. Yo solamente quería hacer un comentario acerca del padre Luzón. No sé si fue yo o fui yo la que armó el lío, pero yo le... Los vicios se generan por heridas o también me pueden generar más heridas si es un círculo. Yo genero heridas cuando tengo un vicio. Si yo tengo el vicio de la ira, voy a lastimar a alguien más, pero además también me lastimo a mí con eso. Si yo tengo el vicio de la glotonería, decía aquí la doctorita, también voy a lastimar a alguien más. Un vicio nunca se queda en mí, siempre causa una consecuencia. Y no necesariamente las heridas son aquellas en donde, por ejemplo, con la glotonería, una herida no necesariamente tiene que ser, es que tú eres gorda, o sea, que me lo hayan dicho a mí, no. Digamos, una herida que se me pudo haber causado que yo lo veo mucho en pacientes, es mamás que siempre están mirándose al espejo y diciendo, es que me veo fea, es que me veo gorda, es que esto. Y eso es un vicio que aunque a mí me pudieron haber dicho, o sea, digamos que esa mamá que todo el tiempo se repite, me veo fea, me veo gorda, me veo esto, a mí como hija toda la vida me pudo haber dicho, te ves hermosa, te ves como una princesa, pero entonces uno dice, ¿por qué me causó esa herida si a mí mi mamá me dijo que yo era hermosa? El hecho de que ella misma se haya dicho así a ella, que era fea, que era gorda, que era esto, causó una herida en mi entendimiento, diciendo que si ella no se ama a ella misma, yo por qué sí lo voy a tener que hacer. ¿Sí? Entonces, a veces las heridas que nos causan nuestros padres no necesariamente es porque nos hayan dicho algo a nosotros, ¿sí? Porque a veces me dicen, Mari, pero es que mi papá fue hermoso, sí, pero su relación con su cuerpo, ¿cómo era? Su relación con el otro, o sea, lo que vemos, lo que entra por los sentidos, todo esto hiere. No hiere que me duela, hiere mi relación conmigo misma, con la comida, con la forma en la que veo el mundo. Y por eso sí es un ciclo. Muchísimas gracias. Vamos bueno, la última pregunta, ya la última, mejor dicho, se salvó Sara. Te abro el micrófono. Sara,
Buenas noches. Será un poquito, como ampliar un poquito la parte del comentario cuando pues hablabas de si habla de las embarazadas. Santa Legarda sí toca la parte de la concepción y tiene que ver mucho, es decir, cuando tú dices, por ejemplo, o sea, como la nueva era coge cosas de, de de Dios y las lleva a su lado, por ejemplo, lo vemos claramente en eso. Santa Hildegarda habla de la importancia de los tiempos de concepción, cuando fuimos concebidos. ¿Qué hace el mal? Coge el horóscopo, ¿sí? Ah, no, es que para usted lo importante es cuando nace. No, Santa Hildegarda cuando habla de eso, ella dice, lo importante es el momento de que fuimos concebidos, ¿m? Porque eso tiene una connotación espiritual muy importante para nosotros. Entonces, porque es Dios infundiendo la vida. Entonces, era un poquito como esa parte. Sara, En la, gracias. en la parte que pregunta o habla Mónica de los procesos intergeneracionales, la Iglesia Católica realmente no habla de que carguemos nada de generaciones atrás. Entonces, básicamente lo que, digamos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, decía que sí, que íbamos a cargar. Pero Ezequiel, en el capítulo 18 si no estoy mal, él habla, el Señor dice todo lo contrario, ya no van a cargar. O sea, cada cual con su cada una. Pues bueno, Es porque el Dios del Antiguo Testamento también no es el decir, del Nuevo, ¿eh? O sea, Cristo viene a exacto. romper todo eso. Eso también es chévere. Sí, Gracias por sí. aclararlo. Eso, entonces Ezequiel dice, no, ya no se carga nada, cada uno con su cada una. Y, y pues lo bonito con la parte de la oración de Santa Hildegarda con las generaciones es que cuando yo veo el pecado en mí, yo puedo es orar por lo que pasó en mis generaciones anteriores, perdonando y pidiendo perdón. Entonces, pongo un ejemplo sencillo. Vi el adulterio. ¿Qué pudo haber causado el adulterio? Pues dolor, rabia o resentimiento. Entonces, pido perdón si eso generó dolor en las generaciones a través del tiempo. Y perdono a las personas que al interior de la familia pues generaron el proceso de adulterio por todo lo que se causó. Entonces, no cargamos el pecado, pero sí las consecuencias las sufrimos. Entonces, eso sí nos pasa de generación a generación. Es decir, no la cadena como tal generacional, sino la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado, no el pecado. O Qué lindo, sea, Sara. básicamente era eso. Y había otra que alguien dijo, ay, no, se me borró. La había notado, pero bueno, era básicamente eso. Muchas gracias. No a ti, aprendemos entre todos. Nos encanta cuando aprenden para aportar. Muchas gracias por tu aporte, es muy valioso. Dios te bendiga enormemente. Con gusto. Listo. Entonces, a los demás información de este tema, algo así como entiende así. Bueno, esto sí, lo último es que me dicen, ¿cómo hacemos para explicarle a los demás, o sea, cómo que entiendan este tema? Primero que todo, tenemos que ser testimonio. O sea, San Francisco de Asís decía, uno de sus pupilos le decía, Padre, quiero ir a predicar. Y San Francisco, listo, ya te llevo a predicar. Y fue y le dio la vuelta al parque. Él decía, ¿cómo así? ¿Ya predicamos? O sea, claro que sí. ¿Por qué? Porque solamente con que vean a Cristo en ti es la primera prédica. Entonces, no, hombre, o sea, entiende que tiene, imagínese a alguien con la ira. Es que tú no entiendes que tienes que trabajar la paciencia. No, hombre, o sea, el amor mata todos los otros vicios y lo primero es em, poder ser un testimonio para la gloria de Dios, ¿no? Em, y sí, hay veces se puede transmitir, pero hay otras veces es verdad que a cada uno nos llega el tiempo adecuado. ¿Cuántos de nosotros hoy no estamos hoy en día en esta, o sea, en este camino de conversión? Pero también cuántas veces no fueron cientos de personas las que nos dijeron, pero mire, pero acérquese a Dios, pero esto. Y fue en el momento en donde nos tocó a nosotros y uno dice, fue pucha, ojalá yo le hubiera hecho a caso a mi mamá,
desde antes, ¿cierto? Hay veces es nuestro tiempo y Dios no llega tarde ni temprano, llega en el momento en el que es y siempre está ahí. Somos nosotros los que tenemos que responder. Entonces vamos a hacer la oración final, ¿listo? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias infinitas, Señor, por este espacio en donde más que un conocimiento intelectual, tú nos quieres recordar que el amor es el que vence, que queremos seguirte, no por los milagros que podamos obtener, ni siquiera por la sanación que tú quieres darnos, sino porque queremos amarte. Que no nos mueva, como dice Santa Teresa, el cielo que nos tienes prometido, ni el miedo al infierno, sino el amor. Que podamos ser libres para seguirte, que podamos ser libres para poder ser testimonio de tu grandeza y de tu obra, que podamos ser libres para dejar de juzgar a los demás y para poder concentrarnos en ser santos nosotros. Te pido por todas las familias que hoy están viendo esta clase, para que llegue la sanación a lo profundo de sus hogares, porque tú también nos quieres libres, tú también nos quieres sanos, tú también nos quieres felices. Y queremos reclamarte, Señor, tu presencia en cada parte de nuestra vida para que esa libertad, para que esa sanación siempre se haga fecunda. Cúbrenos y séllanos, Santísima Virgen María, con la sangre de tu Hijo Jesús, y regálanos tu bendición maternal y especial, haciéndonos invisibles ante los ojos del enemigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me preguntan finalmente que cuando subo el documento con todo lo que les tengo prometido, amigos, es que ustedes no están, ustedes sí rezan por mí, ustedes saben yo qué hora me acuesto, como a las 3 de la mañana todos los días, estudiando, dando prédica, yendo a misión, así que cuando ustedes recen más por mí, yo sé que se me va a multiplicar el tiempo, espero que esta semana sea. ¿Listo? Y recen también por todos los que estamos acá. Dios los bendiga, los queremos mucho y nos vemos el próximo lunes. ¿Listo? Que ya empezamos vicios, qué emoción. Un abrazo muy grande. Dios los bendiga.